Saludo también a Bruno Montano de la FNAC. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenos días, Ramón. Muy bien. Llega Halloween. Mañana abriremos el programa con Enrique Boix, que nos va a contar un montón de ritos funerarios que había aquí en la Comunidad Valenciana, que vais a flipar. Hoy vamos a hablar de Resplandor también, por toda la semana de miedo que tenemos. En Tapinería han preparado un mondongo a partir del jueves de Mundo Zombie, que también va a ser algo formidable. Y tú has elegido un libro que yo creo que es uno de nuestros libros, que es un gran libro. Un gran libro. Es un clásico del terror, pero es mucho más. Luego lo comentaremos. Es mucho más. No, empieza a comentar. Sobre el terror. Pues sí, al mismo tiempo es un libro pionero en ciencia ficción, porque recordemos que el protagonista es un científico. El protagonista es un científico que intenta dar vida a través de la electricidad a un muerto. Y en ese sentido. Que pues, ya la ideita es de qué rarito eres, científico. Eres un científico rarito, ¿eh? Sí. Pues en ese sentido se le puede considerar también una novela pionera de la ciencia ficción. Y además es una novela que transmite un mito moderno. Y todo eso escrito con 18 añitos. Tenía 18 años cuando escribió esto. Sí. La mujer del poeta Shelley. Sí. Que fíjate que el poeta apenas se acuerda a la gente, pero Mary Shelley ahí ha quedado. Sí. De hecho, tuvo una formación increíble. Tenía dos padres filósofos y tuvo una formación muy buena en humanidades. Entonces, claro, a los 18 años tenía capacidad suficiente para escribir esto. Como ahora la gente, que a los 18 años está mega formada. Por eso van a Gran Hermano. Y a mujeres, hombres y viceversa. Dios, igualitos. No, recordemos que su madre era Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, si no lo sabéis, era una de las pioneras del feminismo. Posiblemente escribió el primer texto feminista de la historia, la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, ¿no? En 1792. Y su padre filósofo. Entonces ella era una mente privilegiada. ¿Cómo nace Frankenstein? Pues es muy curioso cómo nace, porque resulta que en 1816 Lord Byron, que tenía un chaletillo por los Alpes franceses cerca de Ginebra, invitó a un grupo de amigos a pasar el verano. Sí, como aquí cuando vas al chaletito de la Liana de Paya Dominicano. Exacto, de Barbacoa. Pues los invitó a Suiza a pasar el verano. Claro, que en aquella época, ojo, si ya hoy en día alguien te invita a su chalet de Suiza, bueno, a mí nunca me ha pasado, debe de ser espectacular, en aquella época era... Pues imagínate. Nivelazo máximo. Imagínate. Pues nada, reunió allí un grupo de amiguetes, la mayoría escritores, poetas, y entre ellos Mary Shelley y su marido. Bueno, su marido aún no lo era su novio entonces, Shelley, el poeta, ¿no? Y decidieron pues pasar el verano allí. Y resulta que hizo muy mal tiempo. De hecho, aquel verano se le conoce por el año sin verano. Hubo una erupción volcánica potentísima que cubrió la atmósfera de casi todo el mundo de partículas y prácticamente no hubo verano. Pasaron de la primavera al invierno y como hizo tan mal tiempo, pues se recluyeron en el chaletillo y Byron, para divertirlos, propuso hacer un concurso de relatos de terror. En vez de sacar el típico bingo casero que saca la gente en esas situaciones. Exacto. Aprovechando que todos eran escritores y a todos les pareció una buena idea, pero la única persona que se lo tomó en serio fue Mary Shelley y empezó a escribir un relato, pero no le salía el tema. Y una noche, escuchando una conversación entre Shelley y Byron, que eran dos hombres muy cultos, que hablaban del principio vital del hombre, hablaban de las últimas investigaciones en electricidad, que estaban intentando reanimar cuerpos muertos con electricidad, pues ella escuchó atentamente esto y luego tuvo una pesadilla al respecto. Soñó con un científico loco que creaba vida a partir de un cadáver y tal. Y esa pesadilla horripilante es el germen de Frankenstein. Con esta idea escribió un relato que 2 años después amplió y convirtió en la novela que todos conocemos. Pero más durante la noche esa, ¿qué más se creó? Pues creó también, o se recreó el mito de los vampiros, porque tanto Byron como Polidori, su médico, que estaba también allí, pues crearon 2 relatos de vampiros también. Entonces se reanimó el mito del vampiro. O sea, que en el mismo día, en las mismas jornadas, sí, te sacan Frankenstein y Drácula, que quizás es de los que más han llevado al cine luego. Sí. Y otra curiosidad de esta noche, también muy, muy interesante, es que Shelley, que declamaba muy bien, decidió leerles el Quijote por las noches a todos, ¿no? Entonces todos ya estaba ahí España, la marca España ya estaba allí. Sí. Y lo leyó entero, se lo leyó entero. Joder. Y Mary Shelley le impresionó el Quijote. Creo que se tomaran una copita de vez en cuando, ¿no? Sí, se fumaban algún cigarrito de la risa. Cuenta Mary Shelley en sus memorias que tomaban vinito. Y a Mary Shelley le impresionó el Quijote. De hecho, años después aprendió castellano para poder leerlo en castellano. Qué maravilla. Sí. Y tenemos compatriotas que no saben
hablar castellano y que haya extranjeros que hayan aprendido castellano Y que para tampoco poder se han leído leer... el Quijote, Sí, para poder leer Quijote, caray, qué maravilla. Sí, sí. Pero, ¿tú estarías dispuesto a aprender un idioma para leer una obra en su idioma natural? Sí, de hecho una de mis grandes suertes, que no tengo ningún mérito porque fueron cosa de mis padres que me llevaron a colegio bilingüe de pequeñito en Tánger, lo que más me gusta de poder hablar y leer francés es leer a los clásicos franceses. Hombre, claro, yo esa ventaja Ya, también la tengo. claro, pero siempre estoy empeñado en aprender inglés bien para poder leer a mis autores favoritos ingleses. Por ejemplo, a mí me gustaría poder leer a James Elroy en inglés. Claro. Porque yo sé que con las traducciones siempre se Pero pierde. yo ya no me refiero a francés e inglés, yo también lo puedo, como te comenté, también Hombre, lo puedo hacer. Perdona, japonés ahora no me atrevo y ruso pues ahí tampoco, me refiero, hombre. Ahí me refiero, Hombre. porque el español no es considerado un idioma tan importante ahora mismo como el francés o el inglés, vamos. Os recuerdo que, por ejemplo, Unamuno aprendió sueco para A eso poder me leer refiero. a Kierkegaard Qué en su fuerte. propio idioma. Pero Aprendió es que sueco Unamuno- aposta A eso me para leer a refiero. Kierkegaard. Madre mía, pero es que Unamuno tenía un cabezón. También la gente que estudia filosofía siempre se recomienda que aprendan alemán, ¿eh? Alemán, sí. Para que puedan leer los textos originales Claro. de Kant y de toda la peña. Pero claro, hay Unamuno, y lo digo así, que huevos. Sí. Por Nos eso falta- digo que Sueco, es sueco. tela. ¿Por lo de aprender sueco o por lo de leer a Kierkegaard? Por las dos cosas, ¿eh? Yo creo que por las dos cosas. ¿Y qué más? Pues nada, entonces le impresionó tanto Cervantes que parece ser que se puede rastrear influencias de Cervantes en Frankenstein. De hecho, hay algún sesudo estudio que intenta ver de qué manera Cervantes o el Quijote influyó en la escritura de Frankenstein, Oye. que es un tema muy curioso, muy interesante también. De hecho, ella en el prólogo cita a Sancho Panza. Ella en el prólogo a Frankenstein dice algo así como: cada noche debe tener su principio para hablar al modo de Sancho. O sea, que conocía la obra y le influyó. Veo que traes una edición muy bonita, Una edición que muy es bonita. nueva de ahora y que imagino la tenéis en la FNAC. Sí, de Austral, una edición que a pesar de ser de bolsillo está muy ¿Tapadura? muy bonita, tapadura, tela, muy bonita, muy bonita. Yo creo que para toda la gente que ahora tenga hijos entre 14, 18 años o 13, 17 años, es un regalo fundamental. Sí, y sí, que sí. cuando se lea a esa edad, luego conviene releerlo cuando ya tienes más bagaje de lecturas y tal, porque aprecias otras historias, pero leerlo a esa edad es una maravilla. Claro. Este y el Drácula, el de Bram Sí, sí, Stoker. sí, sí, sí. Que Y normalmente yo recomiendo que se lean seguidos, porque todos los adolescentes hemos tenido así una época un poco cabezona, siniestra, de terror gótico. Y yo incluso lo recomendaría en las clases de ética, porque además de un libro de terror y además de un libro de ciencia ficción, tiene un trasfondo ético muy interesante. De hecho, ella lo que hace con el libro es denunciar el orgullo científico, el orgullo que da la ciencia y la razón de creernos dioses, de creernos creadores de vida. Estoy viendo a Santiago Grisolía, ¿eh? Ahí con el libro De hecho, científico. yo si fuera profesor de filosofía en medias lo usaría en ese sentido, ¿no? Recordemos ya lo A que mi hijo decía se lo Goya, mandaron que en la ESO, el sueño de Ah, la mira, me razón, alegro. el sueño de la razón crea monstruos, pues ella denuncia en este libro esto, que la razón puede crear monstruos. De hecho, así ocurre en la novela. Bueno, pues uno de nuestros monstruos favoritos, Frankenstein, de María Shelley, esta edición de Austral la tenéis en la FNAC junto a muchísimos libros que os puede recomendar todo Bruno Montano.